Lo que no quieren que se sepa Hola, de Miguel Uribe Turbay III. hago hoy este tercer y último editorial sobre aquellas cosas que la gente no quiere que se sepa sobre el finado y martirizado Miguel Uribe Turbay, vilmente asesinado en Bogotá. Hoy me voy a referir, como última parte de estos tres editoriales, a eso que falsamente están llamando el legado ancestral y familiar de Miguel Uribe Turbay. Vamos a desglosar rápidamente ese legado para que veamos que no hay tal. Primero que todo, Miguel Uribe Turbay estaba en el partido de extrema derecha colombiano actual, que es el Centro Democrático, una creación y propiedad del expresidente y condenado Álvaro Uribe Vélez. Pero miremos cuál fue su ancestro. El ancestro de él es el expresidente Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala formaba parte del Partido Liberal, exactamente ese partido que encarnaba teóricamente todo lo contrario de una extrema derecha, antes de que los movimientos de izquierda formaran parte intrínseca de la política colombiana. Entonces Turbay Ayala formaba parte de ese partido liberal y es una persona con un montón de bemoles en su vida pública y moral. En los archivos de la DEA consta que es el primer político colombiano vinculado con temas de narcotráfico. Sí, señor, Julio César Turbay Ayala fue el primer político colombiano vinculado oficialmente por la DEA a temas de narcotráfico. Segundo, durante su mandato, cuando en todo el resto del continente la CIA se había encargado de poner militares, de fabricar golpes de Estado como en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el señor Turbay Ayala se ofreció solito a hacer una dictocracia, que fue lo que vivió Colombia durante los 4 funestos años de Turbay Ayala. Este señor creó un tristemente famoso estatuto de seguridad bajo el cual se rompieron todas las normas democráticas en Colombia, todas las garantías procesales que eran pocas en la Constitución del 86, pero existían. Pues esas pocas garantías se rompieron y bajo ese estatuto de seguridad se cometieron toda suerte de arbitrariedades, entre otras se legalizó la tortura, la desaparición forzada y el homicidio extrajudicial, eso que ahora les dio por llamar falso positivo. Entonces Turbay Ayala no fue no dejó ningún legado como para que alguien diga, oiga, qué orgullo, voy a seguir el legado de mi abuelo. No, el legado de su abuelo fue un legado de muerte, un legado de corrupción y lo más grave, un legado de comportamientos personales que ya lo habíamos tratado en otro editorial, pero que es bueno recordarlo. Como el expresidente Turbay tenía una fascinación por las jovencitas, sí, niñas, menores de edad. Y el hecho se exteriorizó en la ciudad de Cúcuta, cuando el presidente Turbay Ayala de entonces, alicorado, tocó inapropiadamente, es decir, abusó de una niña en presencia de muchas autoridades nacionales y departamentales en Cúcuta, locales también en Cúcuta, autoridades del norte de Santander, y ahí estaba presente también el entonces arzobispo de Cúcuta, y él se encargó de denunciar ante la opinión pública el abuso que el expresidente Turbay, en ese entonces presidente, había tenido con una niña. Monseñor Rubiano, que a través de su historia tuvo el valor de denunciar muchísimo comportamientos inapropiados. Recordemos que él también fue el que creó la famosa metáfora sobre el elefante en el gobierno de Ernesto Samper, para significar cómo era posible que un presidente no se hubiera dado cuenta que hubieran entrado 5 millones de dólares a su campaña. Bueno, el expresidente Turbay Ayala, ese fue su legado. Legado de haber sido el primer presidente vinculado al narcotráfico en Colombia. Segundo, y por eso fue que la DEA le tapó todo eso, porque él se prestó de calanchín
para cometer toda esa suerte de arbitrariedades que se cometieron en América Latina en la famosa Guerra Fría, donde los países tenían que formar parte de esa línea que Estados Unidos había marcado y que no importó violar derechos humanos a diestra y siniestra en el continente para supuestamente combatir el comunismo. Y tercero, el presidente tenía unas veleidades supremamente feas, como es su predilección por las niñas. Digamos también que el expresidente Turbay logró, más por presión de doña Nidia que por él, que se diera la nulidad de su matrimonio católico. La nulidad de su matrimonio católico, algo que Miguel Uribe Turbay no pudo con su señora esposa. Pero el expresidente Turbay logró, más doña Nidia, repito, que él, que se diera la nulidad de su matrimonio católico. Y recuerden que las causales de nulidad del matrimonio católico son muy poquitas. Y una de ellas es cuando hay una clara decisión de un menor de edad de casarse, cosa que la iglesia no acepta. Y recordemos que doña Nidia era menor de edad cuando se casó con el expresidente Turbay Ayala. Entonces no pueden decir que ese sea su legado. Después viene su mamá, sí, una periodista, una periodista de oficio, una periodista seria, pero Miguel no escogió el periodismo. Él es hijo de un político conservador, el que ahora es precandidato a la presidencia, también su nombre Miguel Uribe, pero Miguel Uribe ha sido el típico político tradicional colombiano. Ha rodado por todos los partidos políticos, a pesar de que se autoproclama conservador, pero inclusive, y ahí están los testimonios, porque la ventaja del internet es que deja todo expuesto y nadie puede negar jamás lo que dice o hace, porque queda un registro, como el señor Uribe, Miguel Uribe padre, dijo en el año 2011 textualmente dos cosas. Una, que votó por Petro a la alcaldía de Bogotá, sí, votó por Petro a la alcaldía de Bogotá. Y dos, puso un trino donde dijo textualmente, ni un voto más por Álvaro Uribe, ni un voto más por Álvaro Uribe. Bueno, ese señor es el que ahora va a, disque recogiendo las banderas de su hijo, a ser el precandidato, y parece ser del que Uribe va a echar mano. Y si Álvaro Uribe echa mano de él, sin duda será el que escojan, y una vez más a las señoras que están haciendo fila les tocará seguir esperando. ¿Hasta cuándo aguantarán? No sabemos. Entonces, ¿cuál es el legado del finado Miguel Uribe Turbay? Ninguno. Y él estaba en este momento, en el momento en que lo asesinan, que lo ultiman, censurable desde todo punto de vista, aquí no estamos tocando ese tema. Todos los crímenes son abominables, sea cual sea la ideología o la persona. Pero que estén diciendo que es que hay que recoger el legado de él ancestral. No, su legado ancestral no es bueno. Y se van a dar ustedes cuenta, con su papá, que ha recogido de manera oportunista esas banderas, entre comillas, de su hijo, que no eran ningunas, porque él además era un político muy joven y muy poco preparado. Se van a dar cuenta ustedes que Miguel Uribe padre no es exactamente el gallo de pelea que la extrema derecha colombiana necesita ahora. Finalizo entonces estos editoriales sobre Miguel Uribe Turbay, dejando en claro, eso sí, una cosa. Censuraré toda mi vida la violencia política, venga de donde venga y venga contra quien venga. Lo de Miguel Uribe Turbay no puede volver a suceder. Orémosle al Señor para que así sea. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.